En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy jueves 25 de abril de 2024 contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de darles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor coopera confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión del por qué no resuena con fuerza, del por qué no sale esa convicción clara sobre la palabra del Evangelio. ¿Por qué muchas veces como cristianos, hermanos, guardamos un silencio, ese silencio tan sospechoso acerca de lo que creemos, a pesar, a pesar de esta nueva llamada que nos hace, de esa llamada de la nueva evangelización, de la buena nueva, hermanos? Muchas veces nos alegramos y comentamos las nuevas cosas que pasan en nuestra vida, pero ¿cómo nos cuesta hacer esa llamada de la nueva evangelización? Cada uno, cada uno definitivamente somos conscientes que debemos de hacer ese propio análisis y definitivamente interiorizarlo para apuntar verdaderamente qué es lo que verdaderamente queremos hacer. Amén. Por eso es que hoy, hermanos, escuchando el Evangelio y mirando al evangelizador, no podemos quedarnos así, sino al contrario, proclamar con seguridad y agradecimiento dónde está la fuente y en qué consiste la fuerza de nuestra palabra. De esto podemos tomar, hermanos, enseñanzas muy claras en nuestra vida. Primero es que se nos dice por ahí: vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. La experiencia de Dios no es para guardarla, hermanos. No es para que la cojas y la guardas en un cofre o que lo guardas en tu corazón. Al contrario, son para anunciarlas, pero para anunciarlas, hermano, no también porque tengo que anunciar porque anunciar, sino anunciarlo con fuego, con entusiasmo, con pasión a toda criatura. Amén. En toda parte del mundo, en cualquier rincón, en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vecindad. Hermanos, hoy uno de los males que acontecemos como evangelizadores es nuestra tibieza espiritual. Sí, hermanos. Y eso muchas veces está expresado porque tenemos miedo de hablar de Jesús, temores y falsos respetos tenemos, pero esos respetos humanos. Y en todo caso, existe por ahí una experiencia más o menos tibia de Jesús que nos permite hablar de Él como verdaderos testigos de la vida nueva que Él solo nos puede comunicar. Amén. Pues cuando miramos, hermanos, verdaderamente la historia, esa narrada en los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que ellos, esos primeros discípulos, recibían con fuerza el Espíritu Santo para ser los testigos de Jesús en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y en verdad en todos los confines de la tierra. Hoy aprendamos de esto, hermanos, en ese envío misionero que hace Jesús a sus discípulos, que no seremos tales, no habrá quizás, no seremos auténticos discípulos si no lo hacemos, hermanos, si no estamos afligidos o apegados a la verdadera acción del Espíritu de Dios. Amén, que no estemos repletos a su amor, de su gracia, de esa gracia que nos lleva a afirmar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que verdaderamente ha ocurrido en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver que en nuestra vida somos testigos en primera línea. Y de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que hacerlo, de eso tenemos que anunciar. Es una nueva realidad, es un nuevo cambio en tu vida que Cristo te la ha dado, hermano, hermana. Amén.
Hoy debemos de reconocer que nuestro testimonio no debe quedarse en la casa, no debe quedarse en la sacristía de un templo, no debe quedarse en un salón parroquial, hermanos, pues nuestro testimonio tiene que ser anunciado a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportuna, y hablar al mundo de hoy, de ese mundo que necesita, hermanos, escuchar. Como anteriormente escuchamos o analizamos la palabra cuando Jesús gritó, dice, necesita escuchar, hermanos, sobre la narrativa de la vida, de la sociedad, sobre la familia, que hablemos netamente sobre el valor de la vida. Por ello no tengamos temor de hablar sobre el amor, sobre el perdón, no tengamos temor de hablar sobre el servicio, no tengas el temor de decir sobre la alegría que Cristo comunica en la vida de cada uno de nosotros si verdaderamente lo aceptamos. Que el mundo con todos sus atractivos, con todos sus placeres que presentan al final como es engañoso, final de cuentas es efímero, hermano, hermana, en su pretensión de ofrecer felicidad, más allá del éxito económico, más allá del reconocimiento social, más allá de los triunfos humanos, más allá de la fama y del prestigio ante los hombres. Hay que tener en cuenta que más allá de eso, solo Dios en Jesucristo nuestro Señor y por el Espíritu es capaz de planificar y planificar nuestra vida. Amén. Pero también tenemos que aprender, hermanos, cuando nos dice que el que crea y sea bautizado se salvará. Y al mismo tiempo lanza una verdadera advertencia, hermanos. Es que el que no crea será condenado, dice. Y los que crean, su fe estará respaldada por obras, es decir, sanarán enfermos, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas y, sobre todo, superarán peligros que para la época eran muy patentes, como las picaduras de serpientes y venenos mortales. Hermano, hermana, hoy se nos invita a creer verdaderamente en el Señor y a saber que por la fe somos cuidados, por la fe somos fortalecidos, por la fe somos sostenidos. Que hay allí, hermanos, una realidad misteriosa que no alcanzamos a descifrar plenamente, pero que es capaz de planificarnos, de llevarnos cuando estamos viviendo en fe, que somos grandes y auténticos anunciadores del Señor. Amén. Hoy pidamos, hermanos, esa gracia. Hoy pidamos grandemente y humildemente de que esa gracia debe de crecer. Recordemos la advertencia que nos hace nuestro Señor y nos dice cuando venga por segunda vez. Al final de los tiempos se preguntaba Jesús y lo comunicaba a los suyos: ¿todavía encontraré fe en esta tierra? Pues hermanos, nuestra fe no puede ser en las cosas que pasan, no puede ser. Lo esencial en la vida no se ve con los ojos de los sentidos, hermanos, sino solo puede apreciarse con el corazón. Amén. Entonces, hermanos, hoy pidamos ese regalo maravilloso de la fe para ser salvos, para reconocer la fuerza de nuestro bautismo, donde fuimos bañados, donde fuimos empapados por la vida, esa vida nueva que Dios en Jesucristo nos da y por medio del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, quizás como reflexión última, es que Jesús es llevado al cielo y que en presencia de sus discípulos fue elevado hasta que, hasta que más allá, hermanos, de esa nube se perdió obviamente de vista mientras subía, pues más allá de ese lenguaje que algunos quizás interpretan como figurado, tenemos una realidad cierta que es por descubrir y creer. Jesús viene del Padre y al Padre Dios vuelve. Amén. Jesús viene de Él y a Él vuelve. La vida nuestra es venir de Dios y volver a Dios, hermanos. Al final de nuestra vida no puede estar en un mausoleo de puro huesos o en una capilla de cenizas. El final de nuestra vida no puede estar bajo tierra, hermanos, pues el final de nuestra vida, más allá de la muerte, está en la gloria y la alegría y el amor eterno con Dios. Amén. Hermanos, la fiesta, esa ascensión que nos hace el Señor, nos recuerda que tú y yo estamos llamados a crecer entonces, estamos llamados a superarnos, estamos llamados a ascender, estamos llamados a buscar lo más alto que pueda alcanzar el ser humano. ¿Y saben cuál es? La gloria, pero la gloria con Dios, no la gloria con el mundo. Entonces, hoy no dejes que tu vida se mueva pues en metas bajas, en metas rastreras, mezquinas. La vida, hermanos, se nos ha dado para cosas más grandes que simplemente
no solamente es hacer dinero, o no solamente es dominar a otros, o no solamente es tener prestigio humano o poder político y económico, pues la vida se nos ha dado para alcanzar la plenitud que solo se consigue en la gloria con Dios. Amén. Ten en cuenta algo, hermano, hermana, que el demonio desde el principio es la persona más soberbia que hay y transmite ese veneno a todo aquel que puede, hermanos. Sí, de alguna manera es su arma mortal, es la arma letal, pues de ahí vienen todos los demás pecados, hermanos. ¿Y saben cuál es el antídoto? Es precisamente la humildad. Por ello es importante para salir a evangelizar, para salir a cumplir el mandato de nuestro Señor, es reflexionar lo que nos dice la primera lectura, donde verdaderamente en la lectura de Pedro dice que verdaderamente seguir a Cristo y evangelizar nos muestra la unidad que existe en la resistencia ante todos los embates que nos hace el enemigo, pero eso es con la humildad. Es por eso, que, hermanos, que en todos los intentos que hizo para subyugar a Cristo y a María Santísima, vemos cómo este demonio se encontró siempre con ese muro de su humildad. Es por ello que siempre, siempre si queremos vencer esos embates, esos ataques del enemigo, de este demonio en el mundo, es necesario que la humildad en nosotros sea patente, hermano, hermana. Amén. Lo difícil, lo difícil del tema es que la única forma real en la que podemos crecer en la humildad es la humillación. Y la verdad, hermanos, es que a nadie le gusta que lo humillen, o menos que sea en ocasiones Dios quien nos humille. Sí, es cierto. El mundo de hoy definitivamente, lejos de este pensamiento, promueve entre otros la autosuficiencia, la vanidad, ¿no? Esas hermanas de las soberbias que nos ponen. Por otro lado, nos hablan de no dejarnos, de responder a las agresiones, ¿no? De pagar con la misma moneda, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Que no me puedo quedar callado si me calumnió, lo denuncio porque me difamó. Es por ello que hoy en día el demonio tiene gran influencia en la sociedad, hermanos. Pues hemos ido creando una sociedad en donde la humildad no tiene ya cabida, ya no hay espacio. Hermano, hermana, deja que Dios te ayude a crecer en la santidad. Permite ser de cuando en cuando humillado a veces por los demás, cueste lo que cueste. Agacha la cabeza y pídele al Señor que te dé la gracia y dile: mira lo que hacen por tu siervo, pero estoy aquí y acepto tu voluntad, porque de seguro que vendrán mejores cosas. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.